sigue la regla. Ahí, traduce. Ya. Lea el primer artículo, por favor, en voz alta. O póngalo en inglés, porque devuélvelo en inglés. Ok, entonces, bájalo un poquito para poder. No, solo. Ahí. Entonces, miren, aquí hay un conector. Y esto es lógica. Entonces, yo le voy a decir, encuéntrame en estas partes del artículo esta palabra, además de esta palabra que voy a colocar. ¿Qué otra palabra voy a colocar? Vamos a edificación. Coloque en inglés la palabra edificación. ¿Qué sale? Dile. Control B y control C. Es que me estresa. Entonces, ¿a cuánto se reduce? Ya hemos refinado la. Vamos ahora a hacer un refinamiento, pero más fino. Eso se hace con esta columna de acá. Más que la columna, y aquí dice, más abajito por favor, más tipo de documento, que muestre todo. Más abajo, han aparecido las disciplinas del conocimiento. Sigue bajando si es que no hay. Ayúdenme a seleccionar. No, ¿cómo que medicina? No nos interesa medicina ahora. Ya. Vamos a suponer Limit 2, ingeniería, pero hoy todavía están todas las ingenierías. Porque ya no hay más. Limit 2. ¿Cuánto ha salido? ¿A cuánto ha reducido? 318. Todavía necesito seguir afinando. Nuevamente en esta columna. Bajamos a espérate. Comunicaciones, no, bajamos. Afiliación, territorio, no, vamos arriba. Entonces vamos a poner otra variante. No, pero siempre dejando la columna ahí para poder ir viendo qué sección voy a usar. Bajamos para ver la primera área que ya hemos seleccionado, la segunda, la que está más abajo. Tipo de documento, ya también hemos hecho eso, seguimos bajando. A ver, source type. El source type es en la revista. ¿Qué revista? No quiero seleccionar por revista. Publication space, a ver, ábralo. Que diga final. Porque in progress, artículo impreso es lo que hay, se llama el preprint, lo que todavía no ha sido aceptado, pero ya están publicados y puede que quede o puede que se retire. Solo quiero lo de versión final. Seguimos bajando y vamos a poner palabras clave. Ya, vamos a seleccionar. Printing ya está, no necesito hacer eso. ¿Qué más? Sigue bajando. Construcción. ¿Cómo? Eso, abajo de la construcción. No, ese no. Artículo no. Claro. Structural design, ¿puede ser? Building materials también, porque necesito saber qué tipo de concrete printing, eso. Incluso esta podría haber sido una palabra de búsqueda. Puedo yo volver a cero y volver a hacer búsqueda. Vamos a ver, pero este es solo un ejercicio. Vamos a ver limit to construcción, claro. ¿A cuánto me llevó? 59. Ya estamos en el rango. Pero recuerden que solo hemos buscado acá, nos falta la otra base de datos.
Entonces, ¿cómo me doy cuenta si mi búsqueda ha sido la adecuada? Haciendo un pequeño testeo. Vayamos al traductor arriba de la página y vamos a leer el primer título del documento. Léame por favor y ustedes piensen si ese artículo es de interés leer para este caso. Impresión 3D, carretillas y manos de refuerzos de FRP para placas de hormigón armado. Desarrollo y efectividad. ¿Nos sirve? Sí. Entonces solo voy a leer los 5 primeros. Si de los 5 primeros, los 5 me interesan, mi búsqueda es buena. Si de los 5 primeros, hay 4 que me interesan, mi búsqueda sigue siendo buena. Si de los 5 hay solo 3, mi búsqueda está ok. Pero si hay menos de eso, ya debo redefinir mi búsqueda. ¿Ya? El segundo artículo. ¿Puede leer por favor? Voló. El segundo. Una estructura de hormigón impresa en 3D, soportada por cables, no reforzada y reensamblables, diseñada mediante la utilización de topología multimaterial. ¿Nos interesa leer ese documento? Sí. Nos interesa. El tercero, por favor, ¿podría leer? Impresión robótica 3D de forma de para elementos de construcción, hierro, ¿Nos sirve? Sí. El cuarto. Por favor, ¿nos ayuda? Sí. Modelado de gradiente de temperatura en la impresión del hormigón 3D. ¿Nos interesa? Sí. El cuarto, perdón, el quinto, a ver, ¿usted? Modelado numérico de impresión de hormigón 3D, modelos de materiales, condiciones de contorno e identificación de ¿Nos paredes. interesa? Sí. 5 de 5. ¿No es cierto? Mi búsqueda es buena. Cuando ya tengo esta búsqueda, vamos a descargar la información. Vámonos arriba a la parte de todo. Ahí. Cierre el y no me preguntes, solo salgo. Ya. Lo primero que tenemos que hacer es pónganlo en inglés, por favor, y cierre esa ventanita. ¿Ya? Porque todo esto, supongamos que esto de aquí es la información que vamos a trabajar, por lo tanto, todo lo que ustedes hagan va a ser revisado, parte de por mí, por el revisor de la revista. Y después de pasar el filtro del editor de la revista, va a pasar por 2 o 3 especialistas ciegos. Ellos van a reproducir el proceso que ustedes han hecho. Es decir, en la metodología, todo debe ir, todo lo que ustedes han hecho. Entonces, ¿cómo le dicen a ellos que han hecho esta búsqueda? De esta manera, de Advanced Query, y ahí les sale una fórmula de búsqueda. Esta fórmula de búsqueda la copian. La copian y la guardan en un Word, porque ya es información que ustedes tienen que ir guardando, porque al momento de redactar la van a necesitar. ¿Está bien? Ok. Hacen ese proceso, ya supongamos que lo hemos guardado. Ahora bajamos. Ya. Ahí donde dice, si dice seleccionar todos. Y le decimos exportar. Entonces, ahí te va a exportar los 59 documentos. Dígale. Ya. Dígale CSV. En este computador el Excel está mal configurado o hay que hacerle algún cambio. Probablemente su computador no pase eso. Ya, pero la descarga, el problema se va a presentar al momento de abrir el Excel. Ya. Aquí toda esta información es del artículo. A nosotros nos interesa, marquemos, por el momento, autor, tipo de documento, año, revista, citación, bueno, todo lo demás. Acá, el language of original document, abreviatura de la revista
Y de esta columna me interesa abstract, palabras claves. No, index no es abstract. Listo. Entonces, aquí usted puede seleccionar todo si quiere, pero la página de Excel se le va a extender mucho, pero tampoco hay problema. Entonces, exportar. Y le va a descargar el Excel. Entonces ya se descargó, pero lo está descargando en CSV. Si el Excel está mal configurado o si utiliza una coma en diferente, está configurado para una coma en lo que significa punto, entonces va a haber problema. Abra por favor el Excel que hemos descargado. No hay no. Ahí, píquele. Ya, ahí ese es el archivo que se ha descargado. Entonces, ¿ves? Lo descarga mal. Pero esto pasa por el computador. En su computador no debe pasar eso. No, vamos a hacer el ejercicio con WebSite y aquí sí se va a descargar bien. Ya, pero cuando ustedes descarguen, ahí va a salir, miren, sale el autor, el nombre, el título, el año. ID title, la columna D, extiéndala. Sí, extiéndala hacia la derecha. Ahí ve. Lo que está haciendo está combinándome la información, no me la está sacando por celdas. Pásale la voz a su compañero. De repente debería ir a lavarse la cara. Entonces, lo están presentando de la manera errada. Eso por la configuración del mismo Excel. ¿Ya? Entonces, aquí debería salir la información bien ordenadita. Pero vamos a hacer el ejercicio para el otro caso. ¿Ya? Entonces, volvemos al Scopus. Entonces, ya hemos hecho la búsqueda, ya hemos refinado y ya hemos descargado el archivo. Vamos a hacer exactamente lo mismo para WebSite. A través de Mailón. Claro, a través de Mailón. Necesitan ir ganando la web. Porque es de Focus. Break. No, web Profesor, salir. Offsite, SC. No, ese no. SC. Me invito a cortar el Después la cuello. S, la C, la I, E. No veo. Science, N. No veo. Ahí está. Esa es la otra base de datos. Ahora vamos a entrar a esto, a voz. Píquele ahí y le va a hacer el mismo proceso, le va a llevar a una pantallita, ¿no es cierto? Ahí también cierre la ventana del conector. No, sin link. Tienen que entrar con su usuario y clave. ¿Tiene usted usuario y clave en WebSite? Créese uno. Puede entrar también a través de su Google. Abajo dice Google. Ahí está. Seleccione su correo. Ya entró, mire, ya está vinculado a esto. Tiene sus ligeras diferencias, porque son dos empresas diferentes, pero la idea es exacta, el concepto es exactamente la misma, ¿cierto? Aquí la flecha de topic, desagréguela. Para Web of Science, topic significa título, abstract y palabras clave. O sea, lo mismo que el scope. Por lo tanto, voy a seleccionar el topic. Y
Y acá empiezo a colocar mis palabras de búsqueda. ¿Cuáles eran mis palabras de búsqueda? Ya. Llevamos lo que hicimos, está en el copy, está en el copy. Arriba. Cámbiale Advanced Word. Ahí está. Lléveselo al scope. Control C, Control V. Agréguele otra fila a todo. Aquí es el I, porque estoy diciendo que tenga esto y también esto. Pero cámbiale all fields, póngale topic. Y ahí coloque la otra palabra. Lléveselo a la derecha para que no recorra tanto. Vamos a agregar rango de tiempo. Other branch. Y aquí, no, aquí publication date, los last 5 years. Los últimos 5 años. Es lo mismo del 20 al 30%. ¿Está bien? Vamos a buscar. ¿Cuántos documentos han salido? 900, arriba de 962. Vamos a refinar la búsqueda con esta parte de aquí. Aquí seleccionamos Open Access. No, Open Access. Seguimos bajando, más abajo, ahí seleccionamos Article. Okay. A ver, refine. ¿Qué va a salir? 441 documentos. Todavía son muchos. Vamos a seguir afinándolos porque vamos a utilizar algunos conceptos que tienen en esta zona de izquierda. A ver, por año de publicación no, seguimos bajando. ¿Tipo de documentos no seleccionados? Esto es por perfiles de los investigadores, no. Categoría de Web Science, a ver. Ya, ahí vamos a ver Sion. Acá, Sion. Vamos abajo, el link. Es para que nos abra toda la ventana. Bajo un poco y ahí vamos a seleccionar, empezando por este lado, porque aquí están los más numerosos. Es decir, esta disciplina tiene tantos artículos. Suba, por favor. Ahí, y aquí. Ahí, déjenos revisar esta columna primero, después vamos a sellar. ¿Cuáles son los temas de interés? Materia multidisciplinaria. No, yo diría también Construct Building Technology. Civil Engineer, ingeniería civil. A ver, sigamos bajando. No, este es para industria. Seguimos bajando. Sí, podría ser arquitectura también. La segunda columna, vamos a estudiar. Recuerden que este es un ejercicio, usted ya lo tiene que hacer más conscientemente. Mire, incluso puede mezclarse con inteligencia artificial. Le van a salir de documentos. A ver, ¿qué más hay abajo? Ya, a ver, haga la búsqueda, refina. 64 documentos. Ahí está, 64. ¿No? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos para saber si nuestra búsqueda es buena. Traducimos para leer el texto. A ver, ¿me ayuda con la lectura del primero? Materia de distribución tradicional para productos de innovación cultural de carácter
Histórico edificio. Estado de Histórico investigación edificio. ¿Nos sirve? con ¿Sí o no? construcción e impresión 3D. Materiales de impresión tridimensional para productos de innovación cultural de carácter histórico de edificios. Puede ser, ¿no? Porque recuerden que la mezcla del concreto no es la misma. Tiene que haber alguna variación en el concreto, tiene que ser muy fluido, tiene que haber alguna variante y tiene que haber un secado rápido. Por lo tanto, hay materiales que normalmente no estarían en un concreto tradicional. Por lo tanto, podría ser. El segundo, por favor. ¿Nos es útil ese segundo documento? Sí, es útil. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿No? Para esto nos sirve, sí nos sirve. El tercero, señorita. Desarrollos recientes y desafíos de la construcción. No le escucho nada. Desarrollos recientes y desafíos de la construcción impresa en 3D. Una revisión de las fuentes de investigación. ¿Nos es útil? Sí, nos es útil. ¿Cuál es su apellido, señorita? Ponce Rivera. El número 4. No lo sé. Ni idea. ¿Nos es útil? Sí. Obligatoriamente. El quinto artículo. A ver. Sí, por favor. Ya. Todo el día que paro ahí hablando yo. Entonces hay como Todo el día 3 para o hablar. 4 que podría ser de interés de sí. La búsqueda es buena. Vamos a hacer la O sea, descarga. como, yo trabajo en una ferretería y está bien en la gente. En este caso, Viene a sacar cotización, esas cosas. Y tengo que explicar que esto, que lo otro, que necesito. copie esa Tengo que y convencer. pégale en otra pestaña. Eso lo guardan en Word. También, esa es su otra fórmula de búsqueda. Pegue el link y debe salir exactamente lo mismo que hemos visto. 64 dólares. Esa es la manera de controlar por parte de los supervisores o de los revisores que la información que ustedes están colocando es rastreable, que no sean inventados. Seleccione los 64, dígale export y dígale Excel. Ya, aquí colóquele, está bien, son 64, el completo. Ya, y colóquele la flechita abajo, abra, y póngale full record. Export. Entonces, abra el Excel y aquí ya se abre como debería ser, ¿no? Entonces, aquí cada fila es un artículo. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es, por ejemplo, abre la columna I y la I. Este es el título de los artículos, de cada uno de los artículos de los 64. Ahí está. Vamos a la derecha y quiero abrir el link, porque aquí están los links de cada uno de los artículos. ¿Dónde está? Más a la derecha. Más. A ver, a la izquierda. Repito. Lo que nos puede hacer es que tiene un dolor de cabeza. La quería de trasplantar. Entonces en vez de pinas de cabello, se pide la barba. El rol también es el mismo.
crees que solo que se vea pintado blanco? No. Sí, como un doy. Estos son los doy de los Pobre. ¿Qué? Porque pues es que no tiene, no es tan viejo, dice que tiene menos de 40. No entiendo. Ya. Y llévelo a una página. Mi abuelita que no tiene eso. ¿Qué es? Pero, enter. Ese es el artículo. Tridimensional printing material recursos. Ábrelo. Y ese es el link de cada uno de los artículos. Ya por el momento no necesitan regresar a la base de datos. Ya tienen la información, ya tienen aquí. Estoy ¿Cuánto fue nerviosa. primero? 54 y el segundo. Este es su universo de datos. ¿Ya? Y aquí se abre el artículo para que ustedes puedan analizar. ¿Bien? Todavía tiene dos. ¿Cuántos cámaras Ahora tiene? ya hemos llegado hasta aquí. Nos falta someter eso a los criterios del diagrama rígido. Esta cámara no funciona. Flow. Ahí está, diagrama. Eso es. Bien. Esta página contiene información interesante, importante, porque como le dije, todo una filosofía, pero lo que nosotros en el estricto rigor del trabajo nos interesa es la segunda pestaña, Create, Flow y App. Entonces, colóquenle aquí donde dice Previous Student no include, pongan include. Seleccione ahí. Este es el diagrama Prisma, el que está a la derecha. La información nosotros la vamos a colocar en esta zona y cuando coloquemos la información acá, esto se va a actualizar automáticamente. Sin embargo, tiene tres zonas. Esta parte de acá tiene tres zonas. Esta es la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Esta zona 3 se refiere a literatura gris. La literatura gris es aquella que no ha sido revisada, aquella que no ha pasado el filtro de los revisores ciegos, de los pares ciegos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los documentos que encajan acá? Tesis, libros, libros, leyes, metodologías, esos que obedecen a determinados criterios, no necesariamente científicos, sino a determinados criterios. Por lo tanto, esta zona de aquí nosotros no la vamos a usar porque nuestra base de datos es exclusivamente de Scopus y Web of Science. No tenemos literatura gris. Por lo tanto, aquí donde dice Other Search for Studies, díganle no include y esa zona desaparece. Ahí. Desapareció. Esta zona de acá es cuando el conocimiento a través de los años va evolucionando y ustedes en el pasado han desarrollado un artículo sobre el mismo tema, pero como han pasado tantos años quieren actualizar esa información y ver qué otras cosas novedosas hay. Entonces tienen que citar ese trabajo previo, pero como no es el caso de nosotros, también esta zona ¿ya la desapareciste? Previous Studies, no, el de la izquierda es delete not in. No, sí está así. Perdón. Esta zona de acá tenemos que desaparecerla porque no hemos hecho trabajos previos sobre impresiones 3D en la construcción. La eliminamos, no la incluimos. No, pues previous studies. Este es lo que nos interesa. Este es el diagrama Prisma que nosotros debemos usar para someter esta base de datos y que nos salga la información que necesitamos. ¿Cómo hacemos eso? Se lo voy a explicar. Este diagrama Prisma tiene tres zonas o tres filas que reflejan tres zonas diferentes. La primera de identificación, no se necesita pensar, solo hacer. La segunda es la del pensamiento y esto es lo que queda.
Entonces, en la primera zona dice récord identificado. Entonces, estamos en identification, esta es la zona de identification. Database. ¿Cuántas bases de datos hemos revisado? No, esos son los registros, las bases. Dos. Entonces, si colocas 2, ahí aparece 2. Aparece base de datos 2. ¿Cuántos registros? Ahí sí, la suma. ¿Cuántos son? 118. Apareció ahí. Ahora, acá dice, colóquele en individual database, colóquele en include. Y ahí van a ver los cambios, van a aparecer las bases de datos. Entonces aquí, donde dice database 1, va a ser nuestra base de datos de Scopus. Póngale ahí el database 1, cámbielo por Scopus. Database 1. A la izquierda. Donde dice database 1, selecciónelo y cámbielo por Scopus. Ponga Scopus. Y donde están las X, cámbielo por el número de registro. 54. Y cuando hace eso, se va actualizando la información. Haga lo mismo con Database 2, que es Web of Science 64. Póngale Word nada más por el momento. WOS. El resto borre porque ya no tenemos más bases personalizadas. Y ahí se actualizó la información. Por lo tanto, empezamos con eso. A la derecha, como dije, estamos en la fase que no se necesita pensar, solo hacer. Dice duplicado, dice sí, duplicado. Yo tengo dos sábanas de Excel acá. Para este tengo un Excel y para este tengo otro Excel. Como yo les había mencionado, un artículo puede estar publicado en ambas bases de datos. Entonces, puede ser que el artículo de Pepito esté publicado acá y también esté publicado acá. Necesito depurar. Tengo que pensar, no, solo comparo los dos archivos o utilizo algún instrumento que me ayude a compararlos, que se repitan. El título de aquí va a estar por título. El título de este se repite acá, sí, elimino el de acá. Puede que el mismo artículo también esté publicado en ambos. Eso es lo que acabo de decir. No, es el mismo autor. O sea, el mismo autor publicó en una revista y la revista estuvo indexada aquí y estuvo indexada. Entonces, lo que hacen es comparan esas dos bases de datos por el título del artículo. Y al compararlo por el título van a identificar. Siempre se presenta eso. Vamos a imaginar que tenemos 20. Y uno termina. Coloquen ahí 20. Duplicado. Arriba. Entonces ahí apareció 20. Acá dice automáticamente excluir. Eso significa que de estos artículos, algunos, porque no estoy leyendo, no estoy haciendo nada, simplemente quiero verificar. Abro el link, pico el link y no abro. No aparece nada, una página de nada. O pico el link y me doy cuenta que no puedo descargar la información porque la información está incompleta. Entonces, automáticamente la excluyo. Entonces, vamos a suponer que hay exclusiones automáticas bajo esos criterios 10. Otras exclusiones.
No necesito analizar ya, simplemente podría ser que está en chino mandarín y no puedo traducirlo, ¿cierto? ¿No? O es ilegible, entonces podemos ponerle uno. Entonces, ya pasé de la etapa de identificación y ahora quiero ingresar al screening, pero necesito este dato. Y ese dato es lo que tengo más lo que eliminé. Entonces, he eliminado 31 artículos. ¿Cuánto me están quedando de los 118? Ese es el valor que necesitamos colocar. 87. 87 documentos. 8, 11, sí. Colóquele en Record Screen. Aquí empezamos con 87. Y aparece el 87 ahí. Entonces, récord excluidos. Aquí ya necesitamos empezar el trabajo. Hasta acá todo ha sido mecánico, pero aquí ya viene el criterio del investigador. En récord excluidos se puede excluir por dos razones: por el título y por el acta. Entonces, estos 87 documentos, primero voy a leer el título, solo el título. Cuando leo el título, me pregunto, cuando leo el título, lo primero que tengo que preguntarme es, ¿tiene mis palabras claves o no las tiene? Mis palabras clave. El título la tiene. ¿Cuál fue mi palabra clave? 3D, impresión en 3D, y la otra era edificación. ¿La tiene o no la tiene? Puede darse dos escenarios. Que sí las tenga. Como sí las tiene, ahora me hago la siguiente pregunta. Mi título tiene mis palabras clave, pero al leer el título completo, así como hemos hecho para el ejercicio de saber si queremos leer ese documento o no, me pregunto, ¿me es de interés leer ese documento o no? Entonces, si la respuesta es sí, se queda el artículo. Si la respuesta es no, entonces se descarga. ¿Está bien? ¿Sigue? Entonces, el siguiente es, pero si leo el título y no están mis palabras claves, no están, o está una de ellas simplemente, o está el concepto, más no mi palabra clave, entonces no está, y ahora nuevamente leo el título completo. A pesar de que no está mi palabra clave, o mis palabras claves, me interesa leer ese artículo sabiendo solo el título. La respuesta puede ser sí o no. Si es sí, se queda; si es no, se va. Entonces, bajo este proceso de la lectura solo del título, yo puedo decir, se eliminaron 20 artículos. Entonces, ¿tenía cuánto? 87. Menos 20. 67. Entonces, 67, solo a 67 documentos les voy a leer el astra de estos 67 documentos. 67 documentos que solo voy a leer el astra, y cada astra tiene en promedio 100 palabras, 150 palabras. Entonces, no es un trabajo enorme, es un trabajo modesto. Y hago el mismo proceso. A estos 67, ¿qué hago? Leo busco en el astra si tiene o no mi palabra clave. Supongamos que sí las tiene. Entonces tomo una decisión, al igual que en el título.
revelaste. Sí tiene mis palabras claras, pero al haber leído todo el abstract, me pregunto, ¿es un artículo de interés leerlo a texto completo o no? Si la respuesta es no, se va. Y si la respuesta es sí, se queda. Y nuevamente, si no tiene mis palabras claves, ya es un indicador que pudiera decirme que no me interesa leer ese artículo. Pero sigo leyendo el resumen a pesar de que no están mis palabras claras. Y la respuesta puede ser no o sí. Si la respuesta es no, después de haber leído, no me interesa, aparte del ANTRA, leer, porque no contribuye a la investigación que voy a realizar, se va. Si la respuesta es sí, se queda. Entonces, bajo este proceso, vamos a suponer que eliminamos 20 artículos más. Entonces me quedan 47 documentos. Esos 47 van a récord excluido. Récord excluido. Ahora, pero todo este proceso que estamos realizando, todo este proceso, ustedes tienen que ir guardándolo como ayuda de memoria en un Word aparte. ¿Por qué? Porque esa ayuda de memoria, esa información, les va a servir después para armar la metodología. Porque ustedes deben explicar, hice la revisión por título. 3 de estos artículos no tenían la palabra clave. Sin embargo, cuando se leyó completo el título, era de interés para la presente investigación. Como esto lo van a redactar después, se van a olvidar de por qué descartaron esa información. Por lo tanto, necesitan tener esa información fijada en un archivo que les recuerde a ustedes más adelante cuando tengan que escribir la metodología. La metodología la vamos a escribir de aquí a un mes más o menos. Ahora, necesito pasar a esta etapa. Pero esta etapa empiezo con la diferencia. No, pero ¿cuánto de acá? 40. No, acá eliminé 20 y acá ¿cuánto? 20. 40 eliminado. Aquí es 40. Ya, entonces, la diferencia es 47. Entonces, aquí se hace un trabajo doble. Estos 47 ya tengo que leerlos a texto completo. Ese es mi dato, ese es esto. ¿Ya? Tengo que leer. Pero cuando yo lo leo, voy leyendo el artículo y de repente me doy cuenta que el artículo habla de todo eso, pero me hace impresión de 3D de animalitos fallecidos para alegrar la vida de las personas que perdieron a sus animalitos. ¿Forma parte de lo que yo quiero hacer? No. Por lo tanto, aquí es donde dice reason, es la razón de la exclusión de algún artículo de estos. Yo puedo poner ahí la razón. Era tenía el objetivo veterinario o el objetivo de artístico, vamos a poner, ¿no? Porque entonces colocamos aquí donde dice reason 1, artístico, ¿no? Porque tiene una función 3D, pero es diferente. Acá, en reason 1. Con artístico. Ya ustedes, cuando escriban acá, van a decir, uno se eliminó porque tenía funciones artísticas, que no tiene nada que ver con nuestro trabajo. O sea, estamos demostrando por qué hemos eliminado esa información. Con mayúscula y las X, vamos a poner que son 2. ¿Le vas a cobrar? Ahora, como están leyendo el texto completo, siguen leyendo y se dan cuenta que el artículo llega hasta la mitad. No está el resto de la información, no es accesible. Pero eso no se podían haber dado cuenta acá arriba. ¿Por qué? Porque acá arriba no se permitía la lectura del documento, recién la lectura la están haciendo aquí, en este proceso. Por lo tanto, hay documentos fallados. Entonces, aquí
force no retrieve, o sea, no te permite el acceso a la información. Puede presentarse eso. Puede presentarse que cuando abro el link está fallado. Otra vez esa situación. Vamos a ponerle 2 como ejemplo. Sigue leyendo la información y resulta que los artículos que van por la mitad de un artículo y dicen no, esto se orienta a temas médicos. Ok, ¿cuál es la razón de exclusión? Medicina. Porque no forman parte del objetivo del trabajo, que es la ingeniería civil y la construcción exterior. Póngale el 3. Ya, y el resto bórralo. Vamos a suponer que ya no hay más. Ya, entonces, este valor de aquí, record assessment, es 47 menos los 2, son 45. Sigue bajando. Estos 45 menos estos 5 excluidos por objetos por horizonte de conocimiento, le dan acá 40. Aparece acá 40. Esto significa que ustedes, así como han quitado, también pueden agregar. Cuando ustedes van leyendo el artículo, se dan cuenta que ese artículo habla sobre otros autores que no han salido en su búsqueda. Entonces, pero les pareció interesante. Entonces, ese artículo que ha salido ahí dentro del artículo que están leyendo, tiene un DOI al final. Ese DOI al final ustedes lo abren y lo leen, es curioso y resulta que les interesa mucho. Entonces lo incorporan a su búsqueda, pero lo ponen aquí, 1. Entonces finalmente ustedes tienen 40 estudios que ya han estudiado, o sea que van a estudiar y un resto, 41. Este diagrama prisma que está acá, por favor, es de utilidad y ese es el que va a quedar. Descárguelo aquí. Aquí está la zona de descarga. No, el PNG porque debe ir en el artículo que van a escribir. Esa es una de las figuras que va dentro del documento que van a escribir. Ábranlo por favor. Este es el documento que es el diagrama prisma que va dentro del artículo que ustedes van a escribir. Por lo tanto, ya hemos llegado hasta esta zona. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el objetivo de hacer todo esto? Hacer la metodología. Filtrar para que me quede solo lo que voy a revisar. Pero después de esto, tengo que organizar. ¿Cómo organizo esto? Desde la próxima sesión. ¿Ya? Pero ustedes tienen que llegar hasta esto para la próxima sesión. Entonces, volvamos a la página anterior. Pero no era esto. Ese criterio de diagrama prima es este. Van a tener probablemente, como ustedes no van a leer los artículos, por favor, como no van a leer todavía los artículos, no les estoy pidiendo que lean el texto completo, solo deben leer el resumen. Título y resumen. Pero eso significa que queda aquí. Se queda hasta entonces hagan un ejercicio de construcción del diagrama prisma, pero va a ser irreal todavía, porque el diagrama prisma se termina de construir cuando ustedes terminan de leer los artículos a texto completo. Hagan un aproximado para que presenten esta información de todas maneras, pero va a ser irreal, porque ustedes van a tener parte real de la información, porque el resto se arma con la lectura de todos los documentos. Pero todo es grupal. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado? Miren, yo les expliqué un esquema y en este esquema les he explicado cómo deben elegir su tema con palabras claves, cómo deben encontrar a nivel de esquema y lo hemos llevado a un caso real, buscando en las bases de datos, descargando los archivos, explicándoles el tema, ¿de acuerdo? Ahora les voy a explicar cómo queda esto. Gracias. Gracias.
Ahora les voy a explicar